Amigo, hermano, qué bueno que nos acompañas una vez más a esta transmisión que estamos teniendo para ustedes. Yo quiero comenzar esta tarde con una oración. Quiero que me acompañes a orar y vamos a decirle a nuestro Dios que Él es bueno, que para siempre es tu misericordia, mi Dios. Yo hoy te pido que tú nos dirijas a través de tu palabra, en lo cual tú quieras hablarnos. Que sea, Señor, tu Espíritu Santo quien nos lleve a través de todos los textos que hoy vamos a hablar, para que tú seas el que abra nuestros corazones, abra nuestro entendimiento y podamos comprender la grandeza de tu amor para con nosotros, para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. ¿Sabes? Yo quiero que tú vayas conmigo a un texto que se encuentra en Salmos 144:7. Así que voy a invitarte a que ahí donde tú estás, abras tu Biblia. Y yo aquí lo tengo, Salmos 144:7, y dice: envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas. Voy a leértelo nuevamente. Envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas. ¿Sabes? Yo recordaba cuando yo era pequeña, mi papá pues nos llevaba a veces de vacaciones, y recuerdo que en aquella ocasión nos llevó a Acapulco, a mi hermano y a mí. Bueno, en ese tiempo pues a Hugo y a mí, y al lugar donde nosotros íbamos, en esa playa, me acuerdo que habían como unas llantas, como creo que también les llaman cámaras de color negro, que rentaban pues como tipo salvavidas. Entonces nos rentaban a mi hermano y a mí, y nosotros íbamos y nos metíamos al mar y éramos arrastrados por las olas. Recuerdo que también mi papá nos decía: bueno, hasta aquí pueden llegar, no pueden ir más allá de este punto que él nos marcaba, porque decía: mientras ustedes vayan más adentro del mar, las olas van a ser aún más grandes. Entonces él nos ponía un límite para llegar. Me acuerdo mucho de eso. Y sabes, yo me ponía a pensar, por otro lado, ¿cómo es la vida de un cristiano? Muchos podrían decir que la vida de un cristiano es fácil, pero la realidad es que no lo es. Nosotros como cristianos somos muchas veces golpeados por las olas, por olas que quieren arrastrarnos, y muchas veces somos golpeados por estas olas que se vuelven voces que hacen o que tratan de hacer que nuestra fe decaiga. Y yo quiero comenzar contándote la vida de dos hombres y cómo ellos enfrentaron la situación que ellos vivieron, y cómo fue que ellos tuvieron una fe diferente a los demás. En la Biblia nos habla, en el capítulo 13 de Números, acerca de cómo Dios le habló a Moisés, y él le dijo que escogiera a 12 hombres, uno de cada tribu, para que fueran a inspeccionar la tierra. Y en la Biblia nos dice que el Señor dijo: la tierra que yo les doy. ¿No? Esto me llama mucho la atención, porque no decía la tierra que yo voy a darles. En la Biblia dice la tierra que yo les doy. Entonces el Señor le habló a Moisés, así que Moisés tomó un hombre de cada tribu. Dice la Biblia que estos eran príncipes de sus tribus, para ir a inspeccionar la tierra de Canaán, la tierra que había sido prometida al pueblo de Israel. Así que ellos fueron, y Moisés les dijo algunas cosas de las cuales ellos tenían que dar como un estatus, como dar, pues decir cómo había sido específicamente lo que Moisés les pedía. Y Moisés les dijo: quiero que vean si esa tierra es fértil o es estéril. Quiero que me digan cómo son los árboles. Quiero que me digan si esas son ciudades amuralladas, si las personas habitan en tiendas o cómo viven.
que me digan si el pueblo es numeroso, si es fuerte, si es débil. Y entonces dice la Biblia que ellos fueron estos 12 espías, de los cuales seguramente tú has oído hablar. Ellos fueron a inspeccionar la tierra. Y dice la Biblia que ellos estuvieron ahí por 40 días. Y encontraron racimos de uvas. Trajeron dos racimos de uvas, trajeron granadas, trajeron higos. Se dieron cuenta que la tierra era como Dios había dicho, que fluía leche y miel. Sin embargo, ellos se encontraron también con una realidad. Y yo quiero que vayas conmigo a la escritura en Números 13. Quiero que me acompañes al versículo 28. Nos vamos a ir saltando un par de versículos, así que vamos a comenzar por el 28, Números 13, y dice: mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anac. Mas los varones que subieron con él, dice el versículo 31, dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es fuerte, es más fuerte que nosotros. Y si saltamos al versículo 33, dice: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Ellos tenían aquí una realidad frente a sus ojos. El pueblo que habitaba era fuerte, las ciudades eran grandes, eran fortificadas, habían gigantes, y ellos estaban viendo esta realidad. Yo no sé cuál es la realidad en tu vida. Yo no sé si hay una enfermedad, y no me refiero únicamente a la que hoy en día conocemos y que está en todo el mundo. Me refiero a una enfermedad, puede ser cualquier otra. No sé si hoy en día tu realidad es que hay una enfermedad. No sé si en tu vida quizás hay un matrimonio complicado. No sé si hoy tu realidad es un diagnóstico médico. No sé si es un problema económico. No sé cuál es tu realidad. Pero sabes, dentro de esos 12 espías hubo 2 hombres que ellos estuvieron viendo esta situación de una forma diferente, que ellos no se olvidaron de lo importante, ellos no se olvidaron que no estaban solos, ellos no se olvidaron que había una promesa, que Dios les había prometido que les iba a dar esa tierra. Y yo quiero preguntarte hoy, ¿qué es lo que Dios a ti te ha prometido? Quiero que tú lo recuerdes. ¿Qué es lo que Dios te prometió? Estos hombres no se olvidaron de eso. Y quiero que me acompañes, por favor, al versículo 30. Porque en este versículo, Caleb, que era uno de esos 2 únicos espías que vio diferente las cosas, habló. Y el versículo 30 dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Notas algo que pasó aquí? Dice que Caleb hizo callar al pueblo. Y nosotros no podemos dejar que el enemigo hable, lo tenemos que callar. No podemos dejar que la enfermedad hable, la tenemos que callar. No podemos dejar que el dolor hable, lo tenemos que callar. Tenemos que callar lo que nuestro enemigo nos está diciendo, y tenemos que recordar qué es lo que Dios nos ha dicho. Más adelante vamos a ver lo que dijo Josué. Quiero que me acompañes al capítulo 14. Es tan solo un capítulo adelante, en Números. El versículo 6
Dice, y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefore, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Y el Señor se agradará de nosotros. Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra el Señor, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está el Señor. No temáis. Dice al final, y con nosotros está el Señor. No temáis. Y con nosotros está el Señor. No temáis. Y contigo está el Señor. No temas. Eso es lo que tenemos nosotros siempre que repetir en nuestras vidas, y lo tenemos que repetir tantas veces sea necesario. Con nosotros está el Señor y no debemos de temer. Necesitamos empezar a oír qué es lo que Dios nos está diciendo y dejar de oír lo que los demás dicen. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Él nos dice, yo soy más fuerte que tus enemigos, yo soy más fuerte que esas murallas, yo soy más fuerte que esa enfermedad. Y sabes, yo solamente tengo hoy 2 puntos que decirte. Y el primero de ellos es que tu fe no decaiga. Tu fe no puede decaer, hermano. No puede decaer porque la tierra tiemble. No puede decaer por la enfermedad que haya. No puede decaer por lo que el médico diga. No puede decaer porque en la cena no hay despensa. No puede decaer aunque te digan que hoy es tu último día de trabajo. Tu fe no puede decaer. ¿Qué significa la fe? La fe es que nosotros, aunque estemos atravesando por tribulación y seamos librados o no de ella, nosotros vamos a seguir confiando y creyendo que Dios es bueno. Porque hay algunas cosas que solamente se van a aprender en medio del horno de fuego. Esto lo dijo Osvaldo Chambers. Nuestra fe no puede decaer. Y la segunda cosa que yo quiero que tú te lleves esta tarde. Antes quiero que vayamos a Salmos 93:4, por favor. Vamos rápidamente a Salmos 93:4. Dice así: el Señor en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Voy a volvértelo a leer. El Señor en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas y más que las recias ondas del mar. Y esto me llevaba a recordar aquella vez que Jesús hizo aquella multiplicación milagrosa, cómo Él multiplicó los panes, los peces y después despidió a la multitud. Y dice la Biblia que Él se fue aparte, Él se fue a orar y después llegó la noche y Él estaba solo. Y si vas conmigo, por favor, acompáñame a Mateo. Vamos a leer un versículo en Mateo 14. El versículo 24 dice así: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Así que ahí estaba la barca donde estaban los discípulos. Estaba siendo azotada por las olas. Y dice la Biblia que ellos estaban en la barca y de pronto vieron a alguien caminando por las aguas y ellos dijeron, es un fantasma. Pero entonces Jesús dijo, no teman, soy yo. Y entonces la Biblia nos habla como Pedro le dijo, Señor, si eres tú, haz que yo vaya y camine sobre las aguas. Y la Biblia nos cuenta cómo él caminó. Y cuando él dudó porque las olas eran fuertes, Jesús estuvo ahí para sostener su mano. El Señor en las alturas, decía Salmos, es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas y más que las recias ondas del mar. Porque sabes, olas van a seguir golpeando nuestras vidas. Van a seguir viniendo olas. Pero ¿cómo vamos a decir
¿Cómo vamos a decir que Dios provee si nunca hemos visto su provisión? ¿Cómo vamos a decir que Dios sana si nunca hemos sido sanos? ¿Cómo vamos a poder hablar a otros de cómo Dios es si no hemos experimentado todo esto? Quiero decirte que Dios sigue sanando. Quiero decirte que Dios sigue haciendo milagros. Dios no ha cambiado. La Biblia lo dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no miente. Él nunca será vencido. Él nunca va a perder una batalla. Él es Dios. Él no ha cambiado. Hace unos días yo oía a Ian orar y él decía: Señor, perdónanos si no oramos lo suficiente. Perdónanos si no leemos lo suficiente. Perdónanos si somos malagradecidos. Perdónanos si no te buscamos. Y yo me ponía a pensar, hermano, si quizás los que hemos cambiado no hemos sido nosotros. Porque Dios no cambia. Dios no cambia. Pero nosotros necesitamos continuar la carrera. Necesitamos seguir y necesitamos buscar esa estatura del varón perfecto, porque Dios dice que sin santidad nadie va a ver al Señor. La segunda cosa es que necesitamos arrepentirnos. Esa es la segunda cosa que hoy yo quiero decirte. Porque sabes, el pueblo de Israel había recibido una promesa de entrar a esa tierra prometida, pero no todos entraron. Todos eran pueblo, eran el pueblo de Israel, pero no todos entraron. Necesitamos arrepentirnos. Y sabes, cada vez que el pueblo de Israel se arrepentía con un arrepentimiento genuino en su corazón, Dios exterminaba a sus enemigos. Dios peleaba por ellos. Dios hacía maravillas como consecuencia a ese arrepentimiento genuino. Y hermano, la Biblia lo dice. En Crónicas nosotros encontramos ese texto que seguramente tú te sabes de memoria. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se arrepintieran de sus malos caminos, entonces yo voy a oír desde los cielos y voy a perdonar su pecado y voy a sanar su tierra. En la Biblia dice que el arca había sido robada. ¿Sabes? El arca representaba la presencia de Dios. Había sido robada, la había perdido Israel contra los filisteos. El sacerdote estaba muerto, Elí estaba muerto, y Samuel aún era muy joven, y tuvieron que pasar muchos años. Y entonces Samuel habló a Israel. Y ve conmigo, por favor, a Primera de Samuel. Dice Primera de Samuel, el capítulo 7, el versículo 3. Y habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volviereis al Señor y quitaran los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y prepararan vuestro corazón al Señor y solo a Él le sirvieran, Él los librará de la mano de los filisteos. Y sabes, en ese tiempo el pueblo de Israel lo entendió. Y dice que ellos sacaron los ídolos. Ellos decidieron servir solo a Dios. Y entonces Samuel les dijo: vamos a reunirnos en Mizpa. Y entonces todo el pueblo de Israel se reunió en Mizpa. Y entonces los filisteos oyeron que ahí estaban. Y yo me imagino que habrán dicho los filisteos: los tenemos todos juntos, los vamos a acabar. Pero ¿sabes? Se había reunido el pueblo de Israel. Ellos estaban ayunando y ellos iban a ofrecer un holocausto. Y un poquito más adelante, en el versículo 6 de este capítulo que estamos leyendo de Primera de Samuel 7,
Dice, y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y derramaron delante del Señor. Y la derramaron delante del Señor y ayunaron aquel día y dijeron: contra el Señor hemos pecado. Ellos reconocieron lo que habían hecho. Contra el Señor hemos pecado. Y dice ahí, y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Pero entonces, ¿sabes? Los filisteos venían contra ellos. Ellos estaban haciendo un arrepentimiento en su corazón y venía un ejército. Entonces ellos vieron cómo venía aquel ejército y le dijeron a Samuel: no ceses de clamar a Dios. Y Samuel empezó a sacrificar ahí un cordero de leche. Y ellos estaban ofrendando, estaban haciendo una ofrenda a Dios. Y el enemigo venía. Y el versículo 10, hermano, dice: y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear contra los hijos de Israel. Dice: mas el Señor tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Yo no me puedo imaginar. Aquí solo dice: el Señor tronó con gran estruendo. Yo no sé si hubieron rayos, yo no sé si el cielo se oscureció, yo no sé qué pasó, pero el Señor tronó sobre los filisteos y todos fueron vencidos. Y dice la Biblia que entonces Samuel tomó una piedra y llamó a aquel lugar Ebenezer, que significa: hasta aquí nos ayudó el Señor. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor, hermano. La historia continúa. La historia continúa. Y algo que yo veo aquí es cómo ellos estaban ofrendando. Y sabes, si tú y yo estamos adorando, cuando tú y yo nos arrepentimos, cuando tú y yo reconocemos que hemos pecado y venimos delante de Dios, empezamos a ofrendar nuestra adoración delante de Él. ¿Sabes? No importa lo que esté pasando a nuestro alrededor. No importa que nuestros enemigos vengan. Porque ahí, en medio de la adoración, Dios va a vencer a nuestros enemigos, como lo hizo con Israel. Cuando hay un genuino arrepentimiento. Dice la Biblia que durante todo el tiempo que Samuel estuvo vivo, Dios les dio paz. Y la mano del Señor estuvo en contra de los filisteos. Y también dice que en el versículo 14 dice que todas las ciudades que Israel había perdido contra ellos les fueron restituidas. Todo esto a causa de un genuino arrepentimiento. Yo quiero que tú vuelvas conmigo al versículo de inicio. Salmos 44:7. Dice así: envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas. Hermano, yo te decía, olas van a seguir golpeando nuestras vidas, pero es tiempo de que nosotros levantemos nuestra fe. Y es tiempo que nosotros hagamos lo mismo que hizo Israel. Dice: se volvieron de sus malos caminos, dejaron los ídolos, prepararon su corazón, le sirvieron solo a Él, reconocieron que habían pecado. Eso es lo que yo quiero invitarte. Yo quiero yo quisiera que tú pudieras entender cómo es Dios tan amoroso, cómo Él ha hecho tantas cosas. Te decía, Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado, hermano. Pero necesitamos analizarnos a nosotros mismos. Y si es necesario, pedir perdón. Y si es necesario, hermano, levantar nuestra fe que puede estar decaída. Y si es necesario, venir delante de Dios y decirle: Señor, contra ti hemos pecado. Y no importa cuántas aguas
y cuántas olas golpeen nuestra vida, porque mientras nosotros mantengamos nuestra adoración a Dios, Él va a pelear por nosotros. Así que yo quiero invitarte a que ores conmigo. Mi Dios, el Dios que hace todas las cosas, el Dios que da vida, el Dios que sopla y todo es posible, el Dios que habla y las cosas son. Yo quiero pedirte, Señor, que tu palabra sea puesta en nuestros corazones y que tu palabra sea puesta por obra en nuestras vidas, Señor, porque tú estás buscando de nosotros un compromiso más grande, Señor. Tú estás buscando de nosotros personas que te busquen de todo su corazón, personas que solamente te sirvan a ti, Señor. Tú buscas, Señor, personas que te amen con todo su corazón. Tú has dicho que si nosotros hacemos eso, tú vas a encargarte de todo lo que hay a nuestro alrededor. No importa cómo se llame, Señor. No importa si es una enfermedad, no importa si es un problema en nuestra casa, no importa si es un tema económico. Tú has prometido, Señor, tomar nuestras cargas en tus manos si nosotros venimos delante de ti. Y, Señor, es a través de la ofrenda de nuestra adoración que tú, Señor, vences a nuestros enemigos, que tú tomas nuestras vidas en tus manos, Señor. Y yo sé que a veces hay tantas cosas que pueden golpear a tus hijos, que vienen como olas, una y detrás de la otra. Yo sé, Señor, que pueden venir, pero yo sé que tú has prometido estar ahí. Tú has dicho que eres más poderoso que todo eso, que tú enviarías tu mano para librarnos. Así que yo te pido, Señor, que tú tomes nuestras vidas y que tú tomes a cada uno de tus hijos y le muestres cómo tú eres más grande que todo eso, que tú abras otra vez nuestros ojos para verte y que tu Espíritu Santo nos guíe a través de todo esto. Espíritu de Dios, llévanos más allá de todo, más allá, Señor, a una fe más grande, a un buscarte más excelso, más profundo, porque tú eres digno. Tú eres digno de todo. Tú eres digno de todo, Señor. A ti siempre será la gloria. A ti siempre es la honra. Tú eres el Rey de nuestra vida. Glorifícate siempre, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Rey. Muchas gracias, mi hermano, por acompañarnos. Yo espero, pues ya faltan unos días, yo creo, para vernos. Y deseo que tú seas bendecido. Que Dios te bendiga mucho.